abuso sexual, maltrato, abandono. ¿Es un problema muy grave en Chile? Es un problema bastante grande porque en general se desconoce las cifras, digamos, reales en cuanto a la cantidad de abusos y a la cantidad de maltrato que existe. Un informe de UNICEF recientemente realizado en octubre de este año indica que la cifra de maltrato infantil en Chile está alrededor del 80%, en diferentes grados, por supuesto. Pero es un tema, yo diría, hermético, escondido, un poco, no sé, yo creo que no se quieren enterar mucho del tema, porque es un tema peludo, como decimos los chilenos, es un tema que duele, es un tema que no queremos ver porque no se sabe qué hacer, no se sabe cómo manejar, no se sabe cómo cambiar ese problema. Pero levantemos el tabú. Es una espiral, es un... Sí, pero levantemos el tabú. Yo quisiera pasar de la teoría a la práctica. Usted como colaboradora, como voluntaria, ha vivido experiencias en el terreno mismo y yo quisiera que habláramos de ella. Sí, claro. He visto... Por ejemplo. Llegar casos de niños... me recuerdo que llegaron 3 niños, 3 hermanos en una oportunidad, que venían de un hogar donde el papá alcohólico, en una de las tantas veces que llegó al curado a la casa, como decimos los chilenos, él intentó, de hecho prendió fuego a la casa, amarró a la mujer y retuvo a todos los niños en la casa porque quería matarlos a todos simplemente. Y él lo hizo y obviamente los vecinos vieron esta situación, hicieron algo al respecto, Carabineros detuvo al hombre, bueno, y los niños, alguien conocía, tenía contacto con el hogar y mandaron a los niños al hogar. O sea, esa es una situación, pero cada caso es distinto. Hay casos de niños que llegan obviamente porque están siendo abusados por el mismo papá o por alguna persona cercana, porque los abusos normalmente se dan en el círculo familiar o de amigos muy cercanos. Eso suele suceder. Yo le preguntaba sobre el lado más dramático de esto, que diera un ejemplo de situación. Ahora me gustaría que me diera la otra cara, la cara agraciada de una labor de esta naturaleza. ¿Se ha ayudado con éxito a muchos niños en el tiempo que usted conoce a la institución? La idea del hogar es que los niños tengan una infancia lo más parecida a cualquiera de nuestros hijos. ¿Ya? Y esto, yo lo he comprobado, ha sido así. Yo he visto niños crecer en la institución, llegar de chiquitito, y ahora son ya adultos con vida formada. Y es bonito ver que finalmente son personas obviamente normales como cualquiera de nosotros, que están desarrollando su vida lo mejor posible y son útiles, digamos, a la sociedad. Y ese resultado es el que a mí y al resto de las personas que ayudamos nos mantiene motivados a seguir trabajando en ellos, porque tú percibes un hogar donde los niños reciben amor, donde los niños son personas, ya no son más entes que no entienden por qué sufren, que no entienden por qué los maltratan, que llegan a sentirse incluso muchas veces culpables ellos mismos o las causas del maltrato. Entonces eso los anula mucho como personas, eso no los deja crecer en forma normal. Entonces cuando tú ves que en el hogar hay personas que todos los días se dedican con cariño a educarlos,
a llevarlos al colegio, a darles la alimentación, a hablar con ellos, a interactuar con ellos de una forma normal, como con cualquiera de nuestros niños, pero a través del amor, haciéndolos válidos como personas, dándoles valor como personas. Eso, para mí, ya, vale la pena cualquier esfuerzo, ¿te fijas? Porque eso, en muchas otras instituciones que yo he conocido, tú no lo ves. Bueno, yo soy Lenka, tengo 27 años, vivo en Holanda hace 12 años y medio. ¿Y tú cómo tomaste contacto o supiste de la existencia de Conemi? Mi mamá vive aquí hace 20 años, se fue de Chile cuando yo tenía 5 años y en esos, después de que ella se fue, todos mis hermanos quedaron como que rebotando en el aire, andábamos de aquí para allá. ¿Cuántos? 7. La menor tenía 1 y el mayor tenía 11. Entonces, y yo soy la del medio. Ajá. Y bueno, gran parte, 3 hermanos se fueron a Fundación Mi Casa, que ya no existe, pues era un hogar en Chile. Y yo me fui donde mis tíos, pero después de un tiempo ya no me quisieron tener o yo me aburrí. La verdad que todavía no se sabe lo que pasó, pero la cosa es que yo me tenía que ir y yo me fui donde mi tía. Y mi tía es una persona que viajaba mucho y ya no me podía cuidar más. Y ella tenía contacto con Enrique Villegas, que en ese instante ella lo conoció en un hogar de hombres alcohólicos, donde estuvo mi abuelo internado. Entonces ahí ella supo que Enrique Villegas iba a hacer un hogar para niñas. ¿Y por qué se fue su mamá? Mi mamá se vino a Holanda porque pensó venir aquí a hacer una buena vida, pero... Y dejó a los hijos. Y dejó a los hijos, pero se supone que nosotros íbamos a venir rápido, pero ella al final se quedó sola aquí. Y después de 10 años, más o menos, empezó a tener más contacto con sus hijos y pudo venirse. Y ahí empezamos a venir nosotros. Lenka, y entonces a través de una persona, Villegas, me dice usted, se toma contacto y ahí se va a Conemi. Sí. Y ahí yo me fui a Conemi, que en ese instante recién estaba empezando y habían solo 4 niñas. Y era como estar llegar a otra familia nueva, porque éramos 4 niñas. Y ¿Más o menos de la misma edad? Sí, más o menos. Yo tenía 7 años y creo que todos más o menos la misma edad. Y entre los 5 y los 7, solo para despejar dudas, usted es una niña abandonada, pero no maltratada, ¿o me equivoco? Yo creo que es no maltratada sí, físicamente, pero yo creo que sí eso me afectó mucho psicológicamente por no tener una casa donde yo pueda decir, ok, esta es mi casa, aquí me siento bien. No la tenía porque yo me fui a vivir con mi tía, pero mi tía, como te digo, siempre estaba afuera. Prácticamente en ese tiempo yo estaba sola. Y mi tía vio eso y por eso me quiso llevar donde un hogar donde ella supiera que yo iba a estar protegida. Y entonces llega a este hogar de Conemi donde hay 4 niñas en total, más o menos de la misma edad, y repito sus palabras, es como llegar a otra familia. Sí. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer allí? 7 años estuve ahí. ¿Y qué tal? Pues era como decirte una familia y en todas las familias hay problemas. A ver. Pero nos cambiamos como 3 veces de casa. Teníamos nuestro hogar era una casa, no era un hogar donde vivían 100 niños y todos tenían que dormir juntos, ¿no? Era una casa. Primero empezamos en el Quisco, en Chile, sí. Por ahí por los bosques, por lo que me acuerdo estaba la casa y lo único que nosotros teníamos que hacer era ser niños, era vivir, es preocuparte solamente de tu estudio. ¿Pero eran los problemas típicos de la niñez o eran problemas más particulares? No, eran problemas típicos.
Yo era una niña que prácticamente los últimos meses antes de llegar al hogar estaba casi siempre sola. Entonces, de eso de ser muy independiente, chocaba siempre conmigo. Yo quería ser siempre, no quería mucho. Usted era una rebelde. Un poquito. No quería mucho contacto con alguien, yo quería más estar sola. Estar sola y sí, más o menos. Siempre tuve ese choque de yo querer estar sola. Eso que yo no tengo problemas con la gente, con comunicar mi ser social, pero sí me gusta ser independiente. ¿Y tuvo la oportunidad de ir al colegio? Sí, siempre estuvimos en colegios, que yo me acuerdo, siempre sobre los colegios buenos, colegios cristianos. Siempre nos iban a dejar y a buscar. Crecí en una, digamos, en el hogar nos protegía mucho. Crecí muy protegida. ¿Y tuvo eso que le faltó en la casa del tío y la tía, el amor necesario para crecer? Pues siempre extrañando a mi mamá, pero después ya fue como inconscientemente extrañándola. La mamá la abandona a usted Sí. y a sus hijos, pero usted la sigue extrañando enormemente. Sí, pero después de un tiempo fue como que inconscientemente yo la extrañaba. Yo me acordaba de ella hasta el momento que yo no tenía fotos de ella, nada, yo no me acordaba cómo era mi mamá. Pero sí yo decía, ok, yo tengo una mamá y ella vive en Holanda y no sé, algún día la volveré a ver. Y una vez que otra me llegaba una carta, pero era muy poco el contacto que yo tenía con ella. De todas maneras, yo la extrañaba porque yo soy una persona muy, sensible psicológicamente. Las cosas, yo puedo por cierto aparentar que las malas noticias las tomo bien, pero por dentro estoy terriblemente mal. No lo daba a demostrar con mi actitud que extrañaba a mi mamá, pero ¿cómo te digo? Le hizo falta. Te voy a dar un ejemplo personal. Yo cuando era pequeña me orinaba mucho en la cama. Y después que yo empecé a tener contacto con mi mamá otra vez, se fue, así. Y Enrique me llevaba a los doctores, me daban pastillas, de todo lo que tú puedas imaginarte, pero a mí nunca se me iba eso. Y de un momento a otro, cuando yo empecé a tener contacto con mi familia, eso paró, así, de la nada. Y por eso yo me di cuenta que era un problema psicológico. ¿Y tuvo tratamiento psicológico? No con psicólogos, no, porque en esos tiempos yo creo que los recursos no estaban para que venga un psicólogo a la casa, pero tampoco antes yo creo que antes uno no pensaba mucho en que era un problema psicológico. Ahora sí hay psicólogos y todo eso, pero yo creo que antes no se daba el tema de que vaya un psicólogo, ¿no? Y me decía, ¿cuánto tiempo vive ahora en Holanda? 12. ¿Y le sigue penando ese pasado? Para nada, no. ¿Por qué no? Yo aprendí a mí me criaron con con el cristianismo, o sea, con creer en Dios. Y yo, aunque no lo practicaba ahora mucho, pero yo todavía soy cristiana en mi corazón, yo creo en Dios y eso me ayudó a perdonar. Yo perdoné a mi mamá y olvidé las cosas malas de antes y lo único que hago es ahora mirar para adelante. Y también ayudar al hogar que, como me ayudó a mí, también está ayudando a otros niños. ¿Y qué piensa del amor? El amor es algo muy grande. El amor que yo recibí en el hogar fue muy puro, fue muy, ¿cómo te digo? Muy lindo. O sea, no fue que todo el tiempo me estaban haciendo nanay, pero sí cuando por cierto yo me portaba mal y había un castigo, yo ahora me pongo a pensar, lo hacían porque me querían y porque ellos querían que yo fuera una buena persona. Y no fue que yo solamente o sea, no fue todo color de rosa en el hogar. Pasaron, como te digo, todas las familias tienen algo, pasaron hartas cosas y eso me ayudó a ser una persona más fuerte. Me ayudó a tener un espíritu guerrero
y a ser una buena persona. Pero esto que le preguntaba es muy importante porque si uno fuera optimista escuchándola, podría pensar que con un esfuerzo significativo es posible curarse del alma, a pesar de cualquier adversidad. Yo creo que sí, yo creo que uno pensando en la mente, ¿no? O sea, uno teniendo queriendo uno queriendo algo se puede. Si uno lo quiere, lo hace. Pero hay que ponerle todos los sentidos. No sé si me hago entender. Perfectamente. Okay. Y yo cuando quiero algo, pongo todos los sentidos que tengo para hacerlo hasta que lo consigo y no paro hasta que lo consigo. Como en Holanda, sacar mis papeles holandeses me costó muchísimo tiempo, años. Y fueron lágrimas y fueron enojaderas, fue de todo, pero lo conseguí. Y a pesar de que no tenía los papeles, saqué 2 diplomas en el colegio me tenía escondidas, podía estudiar, podía trabajar y todo fue porque yo lo que yo quería con esfuerzo lo hacía y siempre rogando a Dios que esté conmigo, que me ayude. Y hoy estamos en una etapa que podríamos llamar feliz, recuperada, viviendo en Holanda, con un novio holandés. Con un novio holandés, precisamente hoy día cumplimos 6 años. Y felicidades. Gracias. Y sí, estoy, lo que se dice, sí, feliz. Tengo lo que quiero, estoy estudiando lo que quiero, tengo un hogar. Y eso es lo importante, que tengas un lugar donde puedas llegar todos los días y decirte, yo esta es mi casa, estoy con la gente que yo quiero. Y tengo contacto con mi mamá porque ella vive aquí en Amsterdam también. Y trato de que la relación sea cada vez mejor.